Bienvenidos a la explicación de la actividad. De la asignatura Español para sexto grado, en la práctica social del lenguaje 7, escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula. En esta sesión, lo que conozco. Estamos haciendo un rescate de conocimientos previos o analizando algunos elementos que nos van a permitir comprender los siguientes temas y sobre todo la elaboración del producto final. El propósito de todas estas sesiones de la práctica social del lenguaje 7 consiste en buscar, seleccionar y leer diversas fuentes que traten de algún acontecimiento histórico y que apoyándose de distintos recursos como mapas, textos, líneas del tiempo e imágenes puedan reconstruir lo sucedido para escribir un relato histórico. Como actividad, les pido que analicen el texto de la página 87 de su libro e identifiquen qué es un hecho, qué es un proceso y un periodo en el contexto de los relatos o referente a la historia o al estudio de la historia. Después van a explicar en un párrafo sus respuestas en torno a las preguntas del último párrafo. Aquí comienza la práctica social del lenguaje. Aquí viene información que ustedes deben recolectar e interpretar para contestar el primer apartado y por último ustedes van a explicar en un párrafo qué es lo que creen acerca de estas preguntas. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la explicación de respuestas sugeridas. Revisaremos este pequeño apartado de lo que conozco. Es un apartado muy pequeño, sin embargo nos permitirá abordar muchas cuestiones. Los hechos o acontecimientos son la unidad básica del estudio de la historia, como los números del 1 al 9 o bueno del 0 al 9 en matemáticas. Son nuestras unidades. Aquí hechos o acontecimientos son la unidad básica. Y la suma de hechos da lugar a procesos, es decir, muchos hechos se convierten en un proceso y los procesos suceden dentro de periodos. Por ejemplo, un hecho que marcó la historia de México fue el decreto de la expropiación petrolera dentro del periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y respecto a las preguntas que ustedes iban a comentar, ¿qué es un relato? ¿Qué es un relato histórico? ¿Para qué crees que se escriben sucesos de la historia? ¿Pueden existir diferentes versiones sobre un mismo hecho? Vamos a ver algunas sugerencias. Bien, básicamente los hechos son la unidad básica para estudiar la historia en el contexto de la manera en que se estudia la historia y los procesos es otro tipo de unidad, pero mayor y se forma con el conjunto de varios hechos. Si lo comparamos un poco con la asignatura de matemáticas sería algo así como que la decena. Y los periodos pues son espacios de tiempo que tienen varios procesos dentro. Son más grandes que los procesos y mucho más que los hechos. Si seguimos comparando esto sería como la centena, nuestra unidad base, nuestra decena y nuestra centena. Pero obviamente no estamos en matemáticas, sino que así lo clasificamos, hechos, procesos y periodos. Y respecto a las preguntas que aparecían en el último párrafo, un relato consiste en una narración de un hecho. En este caso corresponde a un hecho histórico, entonces la narración de un hecho histórico. Se escriben los sucesos de la historia, al menos eso es el enfoque que tenemos para intentar comprender lo que pasa en la actualidad. Lo que vivimos en los últimos 2 años respecto a la pandemia conforma diferentes hechos, procesos dentro de un periodo. Nos va a permitir aprender un poco más acerca de cuando surja un nuevo virus que se disperse rápidamente en la población. Y claro que suele haber más de una versión de los relatos porque depende mucho de quién los cuente. Cada quien lo vio, investigó o lo vivió de manera diferente. Y es así como hemos llegado al final de la revisión de respuestas sugeridas. Espero que este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.